va desarrollando. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, podemos empezar a transitar de la mano a lo mejor de las preguntas y a partir de ahí ver a dónde llegamos. ¿Sí? Me parece que a lo mejor es un buen camino. Yo diría que en la vida es sabido que no existe un solo camino, para nada. ¿Sí? Yo no sé si diría que hay tantos caminos como personas, pero sí que hay siempre más de un camino y una posibilidad para todo. No existe una verdad única y excluyente tampoco. Digo, en la filosofía sostienen que la verdad es un constructo, ¿sí? Por ende, eh, lo que, lo que aquí vamos a hacer será dar forma a una suerte de pensamiento que tal vez nos lleve a encontrar alguna respuesta válida o más próxima a la realidad, si es que eso es posible. En estos encuentros, que hace más de un año y casi medio que estoy pudiendo compartir, tengo la posibilidad de repensar todo el tiempo, y aparte también de la mano del trabajo con un montón de escritores, repensar el proceso creativo de ellos y repensar el propio, ¿no? Y las certezas muchas veces se van convirtiendo en nuevas preguntas. Y esto es lo más magnífico, me parece. Entonces, digo, por un lado, la posibilidad de ir recorriendo de la mano de las ferias del libro, de las ferias virtuales del libro, permiten esta cuestión de, bueno, ir pensando y repensando juntos el acto creativo y analizar el proceso de la escritura. ¿Sí? Y para ello creo que apelo, y fundamentalmente en esta oportunidad, voy a apelar a ensayar algunas ideas que pueden dar respuestas a inquietudes, a dudas, a cuestionamientos, a preguntas que nacen durante los procesos creativos. Creo que la gran pregunta es, ¿el escritor es lo que escribe o es lo que piensa y lee? La respuesta simple, en realidad, y la que evita entrar en cualquier análisis, yo creo que es la construcción de una sentencia, que podría llegar a ser, ¿es lo que escribe o es lo que piensa y lee? ¿O es lo que escribe, piensa y lee? Ahora, el arriesgar o el apostar todo a una sentencia es lo que no nos permite tener este lugar de reflexión. Entonces, desde este espacio me parece que es interesante proponernos la reflexión, porque eso también nos va redefiniendo y nos va permitiendo analizar desde otra óptica el proceso de escritura. Eh, el gran desafío sería tratar de ensayar una respuesta que invite a pensar, obviamente, y analizar en lo posible más de una de estas tres opciones, al menos, ¿sí? O en el mejor de los casos, las tres. Digo, el proceso nos va a permitir no solo armar una respuesta, que debería ser la más abarcativa y completa posible, sino que nos tendría que permitir ver, analizar, interpelar, confrontar y repensar el proceso creativo propio. Si eso sucede, si eso sucede, en vez de desestimar, si nos interpelamos, si nos cuestionamos, si nos preguntamos, quizás es el mayor logro que podemos llegar a tener. Uno de los ejes más importantes de todo proceso de escritura y de la herramienta vital que tiene cada uno de los artistas es la interpelación, ¿sí? Que a veces no significa el cuestionarse, es interpelarse, el preguntarse para darse ese lugar de, a lo mejor de ratificación o de cambio, porque también el proceso del artista hay un proceso de crecimiento y ese proceso de crecimiento invita a cambios. Esto es otra realidad. Para poder comenzar a bosquejar una respuesta a esta pregunta de si el escritor es lo que escribe, lo que piensa o lo que lee, o si es las tres cosas, yo iría, creo que a una pregunta inicial. ¿Qué es la escritura? Y la realidad es que si le preguntamos esto a Google, entre las primeras respuestas va a aparecer alguna definición similar a esta. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio de signos, trazos o grabados, sobre un soporte determinado, ¿sí? Que puede ser físico o virtual. Es un modo gráfico específicamente humano para poder conservar y transmitir información.
Y digo, y repito, conservar y transmitir información. Quizás, digo, podemos ir más allá y seguir buscando algo más sobre la escritura. Digo, y podríamos indagar o ensayar también alguna respuesta como que la escritura es un conjunto de procesos cognitivos y lingüísticos que nos permiten digo, componer un texto, que nos permiten darle forma a un mensaje. Toda forma de escritura opera como un sistema, no es aislado, forma un sistema en el cual cada signo específico se corresponde con un referente concreto o imaginario. ¿Sí? Es esto de significado y significante que tanto hablaba Saussure. Entonces, digo, la escritura es una herramienta fundamental que suele desempeñar un papel vital, crucial en la comunicación, en la educación, en la cultura, en la ciencia, entre muchos otros aspectos de la vida humana. Entonces, visto de esta forma, se puede entender que la escritura es un sistema que contiene la historia que nos precede a cada uno de los que escribimos. Y que, digo, de esa misma historia y ese mismo proceso de escritura que nosotros tenemos, que obviamente tiene a todos los demás que escribieron, porque hay un conocimiento acumulativo que vamos dándole forma los humanos. Y entonces, en ese concepto, en ese dar forma que se va redefiniendo con el paso del tiempo, también va cambiando el proceso de escritura. Entonces, es un constructo que se significa momento a momento y que es ontológicamente para todos y cada uno de los que la usan a la escritura, nos va definiendo. O sea, la escritura nos define, pero a su vez define a todos los que nos pasaron. Y cuando nosotros escribimos, vamos llevando este armado que otros fueron elaborando, aunque ni siquiera lo sepamos. Pero los conocimientos culturales también es un tejido que, aunque no nos demos cuenta, está y lo vamos incorporando y arrastrando entre todos. Digo, dicho de otra manera, es un acto social, netamente social. Entonces, podemos pensar la escritura literaria como un acto individual, íntimo y singular, o no sé, o por el contrario, se trata de un hecho cultural que tiene una intención comunicacional y que responde a un determinado contexto social, histórico, económico y político. Si yo tuviese que elegir entre estas dos opciones, no tengo la menor duda, yo me inclinaría no solo por una visión filosófico-política, sino por una cuestión de convencimiento con la segunda opción, con que en realidad se trata de un hecho cultural que tiene una intención comunicacional y que responde a un determinado contexto social, histórico, económico y político. Entonces, mi pregunta es, esto, si es social, ¿nos tendrá tan separados a los autores en el proceso creativo del resto de los humanos? Ahí resulta complejo, digo, el hecho de pensar a un autor que se excluye, que se aísla de todo el entorno y que es capaz de quedar como una excepción fuera de todo lo que lo rodea, fuera y escapar de la realidad sociocultural, que no solo lo habita y él habita, sino también que lo atraviesa. Entonces, los artistas siempre actuamos por acuerdo, aceptación u oposición con la coyuntura que nos rodea. ¿Estamos a favor o estamos en contra de algo que pasa? Es muy difícil poder escapar en este contexto de todo eso, o salir indemnes de la coyuntura que nos rodea. Digo, algún autor que se encuentra, que está escribiendo, sea lo que sea, en medio de un contexto de una guerra, es muy difícil que pueda escapar a esa realidad. Y aunque esté hablando de la naturaleza, seguramente aparecerán gestos de guerra en esa descripción de ese escenario o ese paisaje
que tiene a la literatura como eje. ¿Sí? Pero difícilmente podamos escapar y podamos salir, como dije, indemnes, no atravesados, no definidos por esas circunstancias históricas. Visto desde otro lugar, la literatura, y por ende también a los escritores, nos ocupan y nos conmueven o movilizan los mismos temas que al resto de los mortales. Digo, por ejemplo, y más allá de los tiempos, podría ensayar o buscar cuáles son los temas que conmueven a la mayoría de los que escriben o escribieron en la historia. Y nosotros podríamos llegar a ver que en líneas generales está la vida, la muerte, el tiempo, el amor, el desamor, la soledad, la ausencia, Dios, la religión, las clases sociales, la memoria, el olvido, el sueño, se me cruza Borges, los espejos, las escaleras, la imagen, el deseo, el dolor, la moral, el bien, el mal. Son como los temas que nos atraviesan a todos nosotros y que terminan siendo recurrentes en la literatura. Aunque cada uno pueda, según los tiempos en los que vive, pueda darle un matiz. Si esto lo queremos situar en un momento determinado o en una geografía específica, podemos quizás sumarle a algunos temas específicos o concretos, como podrían llegar a ser el nacionalismo, la guerra, la identidad de la patria. En un momento en donde hay un alto grado de convulsión, por ejemplo, pensando en los momentos eh, actuales que se está viviendo en algunos lados del mundo, donde el espacio bélico y la guerra toma preponderancia, seguramente van a estar mucho más atravesados con este tipo de cosas, ¿sí? Con la muerte, con la guerra, con la identidad, con la patria, con el nacionalismo. Pero más allá de eso, en el fondo, es como que todos vamos escribiendo prácticamente los mismos temas, pero con distintas zonas. Entonces, digo, pienso en este momento, ¿qué es un escritor o una escritora? Si fuésemos a un espacio, no sé, más coloquial, menos formal, como puede llegar a ser Wikipedia, que tiene una visión más popular y que cualquiera puede llegar a ingresar y dar forma a una frase o a una teoría, que no siempre, digo, va de la mano del academicismo, eh, podría sintetizar algo así como que el escritor es una persona que usa palabras escritas en diferentes estilos y técnicas para comunicar ideas. Comunicar ideas. La RAE, que sí responde a una estructura mucho más formal y que tiene que ver con una formación de conceptos desde un lugar de aceptación y de aval social, plantea dos opciones. Uno, nombre masculino y femenino de persona que escribe. Escritor o escritora. Y la segunda es autor de obras escritas o impresas. Escritas o impresas. Las impresas obviamente tienen un objetivo, porque no se imprimen por nada. Se imprimen con un fin. Y las escritas en la mayoría de los casos también tienen un fin, que por lo general van de la mano de la comunicación. Pero más allá de las diferencias entre lo que puede llegar a plantear Wikipedia con su informalidad y sus conocimientos, su junta de conocimientos que tiene más que ver a lo mejor con lo popular, y la RAE, que viene a bajar una estructura, las dos presentan algo muy parecido, ¿sí? Dan cuenta de alguien que tiene como objetivo la comunicación. Y toda comunicación lleva en sí misma la existencia de dos partes. Es decir, de alguien que escribe y alguien que lee o recibe. Un otro. Lector o lectora. Un otro. No se sabe quién es, pero hay alguien más. Esta existencia del otro es algo que también entra en esta cuestión dando vueltas. El arte, para pensar el arte, es preciso tener en cuenta la existencia del otro. El arte se resignifica y se completa con el otro. Esto no demanda escribir para otro, sino saber que existe alguien que podría no solo leer, sino también estar incluido en lo dicho o en lo escrito. Por otro lado,
Entender la existencia de un otro, para el poeta, es algo liberador. Es preciso creer en ese otro y en el acervo cultural que ese otro tiene. Que el lector va a ser capaz de entender y revalorizar el texto, repito, completarlo. Entender la existencia y el rol del lector o de la lectora le permite al escritor soltar la necesidad de tener que aclarar todo. Empoderar al lector en su rol abre la puerta a las inferencias y al juego de las reconceptualizaciones y permite al escritor trabajar, si hace poesía o hace narrativa, en textos mucho más ricos, más connotativos. Entonces, digo, aquí es donde nacen nuevas preguntas. Algunas, a ver, de las dos partes, escritor o lector y lectora, ¿es más importante que la otra? ¿Se puede hacer arte si no se tiene la intención de comunicar? El hecho de querer comunicar no lleva implícita la idea del lector del otro. Entonces, ¿existe un arte sin público? O cuando no se piensa en el público, no es arte y es solamente una necesidad de sacar, una catarsis. La catarsis es arte. Digo, me parece que está bueno poder empezar a pensar este tipo de cosas y para eso a lo mejor apelo a un escritor, un enorme escritor que fue Jaime Gil de Viedma, que decía, poesía es lo que el lector experimenta leyendo el poema y no lo que le ocurre al poeta mientras escribe. Todo lo que hay en la lectura de un poema no existe al escribir. Existen, y acá no lo dice Jaime Gil de Viedma, sino que me sumo yo a esta interpretación de él, ¿sí? Aprovecho este viento que me impulsa con esta definición de Jaime Gil de Viedma y digo, existe, quizás, a lo mejor, tantas interpretaciones como lectores posibles, que exceden la idea iniciática o inicial de aquel que creó la obra y que no tiene por qué traicionarla tampoco. La gran pregunta también es cómo se construye un escritor. Entonces, volviendo atrás, unos párrafos atrás en la charla, yo diría que, y también para tratar de ensayar una nueva respuesta, que el escritor se construye, se moldea, se forma, se reforma, se vuelve a formar una y otra vez. Y esto se plasma en la tan mendada voz literaria, que se va cambiando con el paso del tiempo, que se va nutriendo, que se va alimentando. Y esto me acuerdo que en algún momento, en alguna charla que tuvimos, que formó parte de la entrevista que me hiciste en tu ciclo, en tu hermoso ciclo y espacio para poder pensar y charlar el arte, lo hablamos, que tiene que ver con no somos los mismos padres con los primeros hijos que con los terceros y los cuartos. Y no solamente cambiamos para los terceros y los cuartos, como llegaba de ellos, sino que también cambiamos para el segundo y el primero. Entonces, en realidad, nuestro cambio en la paternidad tiene un mismo concepto y recorrido en la voz literaria. Nos vamos enriqueciendo, formando, creciendo, y eso no solamente tiene que ver con lo que hay hacia adelante, sino también con lo que está hacia atrás, con lo que ya pasó. Entonces, somos otros. Y con esa mirada nos vamos construyendo de otra manera. Quizás, en medio de todo esto, yo diría que, y me haría nuevas preguntas, no solamente de cómo se construye un escritor, o mejor aún, cómo se llega a ser un gran escritor. Si nosotros vamos a apelar simplemente al hecho de la escritura, porque hay muchos que por lo general por ahí andan diciendo que para ser un gran escritor hay que escribir, escribir y escribir. Ahora, si nosotros no pensamos en nuestro acto creativo, si nosotros no nos interpelamos, no empezamos a escribir siempre lo mismo. Si lo que nos atraviesan son siempre los mismos temas, si nosotros no intentamos ver qué pasa a nuestro alrededor y nutrirnos con los otros, no terminamos escribiendo siempre lo mismo.
Entonces me parece que para este crecimiento es importante esta cuestión de el tomarse el tiempo de pensar, el parar, el cambiar la mirada y el enfocar concretamente a qué es lo que hice, cómo puedo hacerlo distinto, cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo mejorar. Porque si solamente voy a buscar el resultado final en un texto y solo voy a escribir, voy a parecer con el paso del tiempo que estoy escribiendo siempre el mismo. Entonces, yo recuerdo también una frase que me parece muy interesante y que a lo mejor da forma a esta idea de cómo se hace un buen autor, pero más allá de un gran autor, yo diría cómo se construye un autor. Y Jorge Luis Borges decía, uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe. La escritura, también para él, para Jorge Luis Borges, es una ventana extraordinaria, o era una ventana extraordinaria, en su caso, pero él lo pensaba para todo el mundo, por eso digo, es una ventana extraordinaria que permite la relación entre el escritor y su oficio. Entonces, salir de uno también es una invitación para volver a entrar a uno mismo, pero desde otro lugar. Esa ventana es una invitación a conocerse desde otro lado. Entonces, digo, la escritura es un viaje de ida que merece ser transitado. Y merece ser transitado cuando nos preguntamos, cuando nos interpelamos, cuando nos cuestionamos. Y cuando en realidad no es eso el objetivo que cambiemos o que cambiemos lo que estamos pensando, sino en realidad encontrar cada vez más argumentos capaces de formar la teoría. Cuando uno escribe con una creencia, con una formación, obviamente hay otra búsqueda. Entonces, hay lugares en los cuales se puede transitar desde la escritura, y esta siempre es mi gran mirada, que hay lugares que se pueden transitar desde la escritura o a través de la escritura, que nosotros vamos a ir buscando aquello que nos interesa, pero con un andamiaje, reconociendo como la escritura misma toda la historia de la humanidad, reconocerla en el propio andar de la escritura. Nosotros, cuando escribimos, también vamos reconociendo todo lo que fuimos. Entonces, por eso está bueno esta interpelación, esta pregunta, este replanteo, esta mirada crítica, este crecer. Yo no sé si las certezas no son invitaciones a quedarse parado en un mismo lugar. Muchas veces las certezas, y a veces las uso también con los escritores con los que trabajo y las escritoras con los que trabajo, para tratar de confrontar y generar del otro lado la reacción para que puedan armar su propia, desde la confrontación, que puedan armar su propia teoría de su proceso creativo. Eso es lo que le va a empezar a hacer algo mucho más consciente, pensar en el proceso, ver cómo es, ver cuáles son las consecuencias, y recién ahí, cuando uno es consciente de todo eso, empezó a incorporar muchísimas cosas que de otra manera están inconscientemente, pero que uno no las puede manejar. Entonces, el proceso de escritura, si yo tuviese que definir en este momento, diría, o sea, un escritor no solamente es lo que escribe. Ahora, si vos me preguntás y me decís, pero de las dos cosas, ¿qué es más importante? Y seguramente leer y pensar. Ahora, si yo puedo elegir, yo quiero leer, pensar, o al revés, pensar, leer, volver a pensar y recién después escribir. Porque ahí voy a evitar un montón de pasos y de volver a caer una y otra vez en el mismo pozo, o tropezar con la misma piedra. Pensar, para mí pensar es el gran desafío en todo proceso artístico, y eso es lo que hace la diferencia entre el arte y la catarsis.
¿no? Tomarse ese tiempo, cuestionarse, pensar, replantear y ver hacia dónde vamos. Eh, si estaban buscando alguna respuesta, yo creo que con esta charla no sé si la van a tener. Esta es mi respuesta, pero mi respuesta está en que empiecen a buscar el camino, que dejen de lado las certezas, porque las certezas por lo general suelen ser bastante limitadas. Entonces, en vez de tener certezas, confrontemos hasta nuestras propias teorías para poder avalarlas y que sigan creciendo, pero que tengan cada vez más herramientas para crecer. Si yo tengo una verdad revelada, seguramente no la voy a confrontar nunca, porque apuesto a esa verdad. Si yo lo que voy a hacer es confrontarla, interpelarla, preguntarle y cuestionarla, seguramente va a salir o mejor o más fuerte. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos los artistas con nuestro proceso, básicamente, para no seguir siendo los mismos y no estar parados siempre en el mismo lugar. Creo que con el tiempo estoy bien ahí, Julio. No sé, vos decime cómo vamos. Vamos muy bien y absortos en todo esto. Confrontar las certezas termina siendo, eh, para tener un entendimiento un poco mayor, es confrontar los juicios, ¿no? Y o prejuicios, porque si nos basamos eh, en estos mismos juicios y prejuicios que tenemos, realmente lo único que podemos hacer es hacerlos más fuertes, ¿no? Y podemos no salir de ese, de ese del contexto en el que nos encontramos. Entonces necesitamos pensar, como dices tú, después escribir y volver a repensar después de esto para poderlos desafiar y poder tener un proceso creativo de escritura más completo, ¿no? Uno que nos desafíe a nosotros mismos y nos haga sacar, que saque de nosotros en este proceso Totalmente. ontológico, como lo mencionaste, la, nos haga sacar lo mejor, la mejor escritura, que es lo que buscamos. Y que en definitiva nos permita también, muy buenas, y que en definitiva también nos permita, este, hola, pero muy buena, ¿cómo Bueno, va? Bueno, ¿ves? Ahí está. Esto es importante, ¿no? Es lo que pasa en la vida, lo que pasa con ellos, con nuestros hijos. Ellos están todo el tiempo confrontando. Y a veces confrontan con papá y con mamá sobre las cosas que quieren hacer. Y buscan la respuesta en las dos partes. pues sí me Y tocó. después, a partir de ahí, también empiezan a construir su postura. Eso mismo hay que hacerlo con nosotros mismos, con nuestro camino. Ser los niños que están buscando cruzar los límites y cuestionan nuestros propios límites. Tenemos que cuestionar nuestros propios límites, Nuestra- interpelarnos. Eso es lo fantástico. Sí, Eso es claro, y bueno, quizás ni mandado a hacer, ¿no? Él está tratando de resolver el por qué no funciona su juguete, ya lo desarmó, ya buscó cómo quitarle los tornillos, lo logró. Ayudé un poco, pero observó y mejoró el proceso, ¿no? Y está buscando la razón, la definición y poderlo reparar. Y ahí no solamente está buscando la reparación, sino que también está haciendo dos cosas que son fundamentales. Una es el crecimiento, que está logrando a partir de eso, el descubrirse en ese rol, que a lo mejor no lo tenía muy claro, porque si no seguramente ya lo hubiese reparado. Entonces, se está conociendo en ese rol y en el andar, en ese andar permanente, se va redefiniendo. Entonces, es un camino fascinante en donde si él tuviese la certeza que ese juguete no anda, lo deja arriba de una mesa y se va. Ahora lo está confrontando, lo está interpelando y él no es que tiene la certeza de cómo hacerlo, está descubriendo. Y en ese descubrir, y en ese probar, en ese intento, en ese jugar, en esa libertad que está teniendo, va de la mano del conocimiento y el avanzar. La realidad es que muchos artistas, muchos escritores, creen que por haber escrito tienen la verdad revelada. Y esto es como seguir siendo aquel que fuimos a los 13 años. Cambiamos todo el tiempo, crecemos todo el tiempo y nuestra verdad revelada
quedó allá atrás en el tiempo y ahora es otra, que a lo mejor tenemos que volver a revelar. Y esta es la búsqueda, ¿no? Pero por lo general, siempre es mucho más fácil desestimar y decir, no, mi camino es este, yo voy a seguir este y no me voy a cuestionar. Bueno, el cuestionamiento es el que le va a permitir al escritor el crecimiento, es el que le va a permitir a él, seguramente, dos opciones. Aprender a no volver a abrir, a lo mejor, y buscar otra estrategia, o decir, pará, la reparé, a partir de acá, sé cómo abrirlo y sé lo que tengo que hacer. Y en los dos casos es un proceso de crecimiento, más allá del resultado final. Entonces es fantástico poder entender que el proceso literario no es nada distinto del resto de nuestros procesos de la vida. Así es, así es. Y ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pero cada vez me está quedando más claro. Perdón, soy de lento aprendizaje y sé que todos nuestros seguidores, todos los que nos siguen, eh, podrán entender y acoplar estas ideas, entender y aterrizar estas ideas a su vida diaria. En este caso, si son escritores, si somos escritores quienes lo estamos viendo, les permitirá poder eh, confrontar tus ideas con sus ideas, y eso es lo importante, y ojalá se puedan empatar para poder mejorar su propio proceso creativo al nivel diario, ya sea en el trabajo, ya sea en la cocina, ya sea hasta el simple hecho de cómo levantarnos. Si no me levanto tan fácil, porque aunque suene el despertador, no lo hago, necesito incluso cambiar este proceso, ¿no? Pensar, armar una estrategia. Básicamente, el proceso creativo se aplica en todos los procesos de nuestra vida diaria y tenemos que replantearlo, repensarlo y mejorarlo de acuerdo a un proceso que nos salga de nosotros mismos y nos funcione a nosotros mismos. Así es. Bueno, eres un filósofo, eres un filósofo y estas charlas y conversaciones que logramos tener contigo son de gran valor y caray. Bueno, tanto así que nos hemos extendido del tiempo y no queremos parar, pero cada, en cada feria podemos abordar estos grandes temas y queridos, puedo decir televidentes, pero no somos televidentes, seguidores, aficionados, usted que está del otro lado, puede seguir a Leandro Murciego, por eso yo le digo grande, al gran Leandro Murciego en las presentaciones de las ferias del libro y en las redes sociales, en sus redes sociales y en diferentes actividades en la ciudad de Buenos Aires, que si están ahí, pueden encontrarlo y me imagino ya una plática con él de 2, 3, 4 horas con una copa de vino. Ya, Estamos empezando a jugar y justamente ayer fue el primer encuentro en un taller presencial en un bar, que también un poco la idea es esta, es empezar a hablar y empezar a desmitificar los procesos creativos, ¿no? Escuchando también qué pasa de otro lado y viendo cómo podemos ayudar entre todos para que esto, en realidad, cada uno pueda tener yo diría, su mejor fórmula. ¿Mm? Su plan diseñado a la medida, porque no somos todos iguales y cada uno merece tener su proceso, ¿sí? Pero lo que somos, sí somos todos, somos seres sociales, estamos eh, incluidos en este proceso y esto es lo que también nos define a la hora de escribir. Realmente es así. excelente. Leandro, yo te quiero agradecer mucho por estar, haber estado el día de hoy aquí con nosotros, haber compartido esta gran presentación que sé todos lo disfrutamos y lo habremos disfrutado en cualquier momento que lo estemos viendo. Leandro, te seguimos viendo, seguimos platicando contigo en las siguientes ferias del libro, diferentes actividades en tus redes sociales.
Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Millón de gracias a usted. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César, por esta gran oportunidad. Gracias por el tiempo brindado, por permitirnos abarcar un poco más allá del tiempo permitido. Muchas gracias, Julio, por esta organización respecto a esta conferencia brindada por Leandro, una magna conferencia. Que da mucho que pensar, ¿no? Y bueno, me sumaba a tus inquietudes, Julio, respecto a alguna pregunta, por ejemplo, para los que nos siguen, ¿no? Alguien que inicialmente sea aficionado a la lectura, ¿cómo empezar a escribir o qué leer primeramente para empezar a escribir? Como según el flyer menciona, el escritor es más lo que lee y piensa que Mm. lo que escribe, que se supone obviamente hay que leer, bueno, de pronto algunos títulos, algunos libros muy significativos, referentes para comenzar a realizar la actividad creación literaria. Si nos puede Eh, exponer, Leandro, algo que pueda compartirnos para las personas que están pensando en escribir, ¿no? Porque creo que cada uno quiere dejar también una huella en la vida, trascender a través de un libro, ¿no? Dejar un Totalmente. legado, ¿no? Un pequeño legado para la humanidad. Gracias, Eh, Leandro. yo creo, César, que en realidad, y me comprometo para en un próximo encuentro también destinar un tema específico sobre esto, porque hay algo mucho más importante de qué textos leer, sino quiénes queremos ser como escritores. Y el gran tema es que por lo general esto surge con la respuesta a quiénes son los que nos gustan. Los escritores o las escritoras que nos gustan son aquellos que nos definen y son, de algún modo, tienen los gestos que nosotros queremos tener y queremos lograr a la hora de escribir. Entonces es muy interesante ver qué nosotros leemos, más que nosotros recomendar, porque si no estaríamos formando a alguien prácticamente a semejanza de lo que a mí me puede llegar a gustar o creer. Y en realidad, en vez de trabajar a mi semejanza, yo lo que propongo es, ¿qué es lo que te gusta? Decime qué autores y qué autoras te gustan y por qué. Y a partir de ahí, empezar a dar forma a tu identidad. Porque justamente y trabajando con la esencia del coaching ontológico, la gran pregunta es, ¿quién sos y quién querés ser? Entonces, preguntándote, ¿qué autores te gustan y qué autor querés ser? Vamos a ver cómo hacemos el camino para que lo logres. Entonces, este es el gran recorrido en una primera instancia. ¿Sí? Ahora, si viene alguien y me dice, yo quiero escribir, a mí me gusta escribir y me moviliza la escritura, pero lo que no hago es leer, yo lo primero que haría sería ver sus textos y ver qué similitudes encuentro con autores que tienen maneras de decir que son las que lo convocan o la convocan a ese escritor o escritora, y entonces a partir de ahí, desde esa afinidad, tratar de emparentarlo con la lectura. Y de a poco ir sumándole nuevas herramientas. Pero en realidad lo que hay que ver es qué lo moviliza y a partir de esa movilización empezar a trabajar. Porque si no, en definitiva, lo que vamos a hacer es ignorar a ese ser humano, a ese individuo, y darle una forma homogénea para que responda a un criterio que yo tengo de escritor o de escritor. Y yo lo que tengo que hacer es al revés, es ayudar a que esa persona con ese criterio pueda llegar a lograr desarrollarse en las letras. Obviamente, si puedo, lo voy a instar a que tenga el acceso a nuevos escritores o escritoras que le puedan dar herramientas que no tiene y que yo creo que a lo mejor le pueden servir. Pero también puede ser que de otro lado me digan, eso no me gusta y es muy válido. Entonces, el proceso es más un proceso de acompañamiento y de incentivo a la lectura. Y si no leen, bueno, que escriban y a partir de ahí tratar de enamorarlos con la escritura. ¿Sí? Pero básicamente cuando no leen es porque hay un preconcepto muy firme que tiene que ver con un mandato, y por lo general fue establecido de a vos no te gusta leer. Y en realidad hay que romper con esos mandatos y hay que otorgarle al otro la libertad de ser el lector, porque si también dije antes, el escritor que quiere ser, también existe el lector que quiere ser, porque cada uno va formando el lector que quiere ser. Y ese lector que quiere ser no siempre implica que tenga que leer un libro de principio a fin. Porque si yo tengo que pensar en la formación de un ser humano en una escala numérica de 0 a 10, y si yo llegó a terminar un libro y logra un punto, ahora si no llega a terminar un libro, a lo mejor llegó a medio punto.
¿Y medio punto es mejor que cero? Sí, claramente. Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar en el desarrollo de esa persona y tratar de incentivar a que aparte de que quiera leer, que vaya disfrutando y creando el hábito de la lectura. Pero para crear el hábito tengo que transitar con esa persona por los lugares que le es grato. Si yo le voy a imponer leer el Cervantes, el Quijote, o le voy a imponer leer la Ilíada y la Odisea a alguien que recién está iniciando el proceso de las letras, y a lo mejor lo abandono. Y a lo mejor voy a tener a alguien que en vez de terminar amando a la escritura o a la lectura, termine excluyéndose, creyendo que no es el lector que debe ser. Entonces, en realidad esto es dar la libertad, acompañar y ver qué le hace bien a ese otro para empezar a invitarlo a este camino y que vaya descubriendo que el proceso de lectura y de escritura tiene tantas ventanas, que le invitan a tantos viajes, que tenga ganas de transitar para elegir por qué ventana va a entrar. Las charlas, César, pueden ser realmente muy extensas porque me apasionan, básicamente. Excelente, Leandro. Muy buen punto de vista, realmente. Y bueno, lo que sí desmotiva de pronto cuando, bueno, yo me dedico acá en Perú a vender libros, yo también tengo una distribuidora y mencionan, ¿no? Aún vendes libros, pero la gente ya no lee, dicen. Acá no, la ignorancia, ¿no? De la gente, ¿no? Que realmente, bueno, uno no sabe cómo de pronto responder, de pronto no ha encontrado ese gusto, como tú dices, ¿no? A algo que pueda iniciar, despertarle el interés a partir de pronto un cómic, ¿no? O una novela gráfica que puede hacer, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Realmente. Eh, si yo voy a robarles 3 minutos más. Hoy a la tarde estaba terminando la charla, la ponencia esta, porque parte de todas estas ponencias me sirven como base también de una estructura de un libro de proceso creativo que estoy armando. Y la estaba terminando en una librería de libros usados que hay en el barrio de Palermo, y que un domingo por mes hacen una movida que se llama el Veredazo y que sacan a otras 3 editoriales que son virtuales, que ese día llevan libros a la calle, más ellos que abren el espacio para que la gente venga y compre libros usados en muy buen estado y muy bien curados. Hay una excelente curaduría ahí adentro. Y es un muy lindo espacio. Yo estaba ahí terminando con esta ponencia. Y la realidad es que iba viendo cómo iba entrando la gente, y yo les puedo asegurar que si yo creo, o si yo creía en algún momento que la gente no lee, yo me fui con otra imagen hoy. Porque en lo que estuve en 3 horas en esa librería, no pasaron menos de 150 personas entrando, revisando, consultando. ¿Y cuál era el gran fuerte? Que una de las personas que trabaja en esa librería es una apasionada lectora y que no te quiere vender el libro que ella piensa, sino que en realidad te pregunta qué novela te gustó. Y a partir de ahí empieza a buscar similitudes dentro de lo que hay y trata de mejorar escalones en su lectura. Entonces, también es una suerte de este acompañamiento. Entonces digo, bueno, hay otras maneras. Y yo, después de haber estado hoy en ese espacio, y haberlo compartido, me animo a decirte que me fui un poquito más esperanzado en que hay gente que sigue leyendo, pero que necesitamos de esa curaduría, de ese acompañamiento, que no es otra cosa que, bueno, los procesos que yo hago tienen que ver con el mentoreo, ¿sí? Y la imagen del mentor con el discípulo, el mentor caminando adelante, explicándole lo que sabe al discípulo y el discípulo atrás, intentando replicar el camino y enriqueciéndolo con su nuevo saber, con su nueva adquisición de saber, digo, es más o menos lo mismo. Creo que sucedía hoy en esta librería con esta señora que le ofrecía nuevos libros para que descubriesen su proceso de escritura y de lectura. De lectura. La escritura podría venir. Entonces digo, yo estoy bastante más esperanzado, César, después de hoy a la tarde. Y te diría que ojalá podamos seguir invitando eh, a que la gente descubra el sabor de la lectura. Eso sería fantástico.
Por supuesto, Leandro, tienes toda la razón. Y es generar la cultura, ¿no? Y pueda, obviamente, este evento cultural, como muchos otros que se desarrollan en diferentes países culturales, obviamente reflote, ¿no? Así como también un mundial de fútbol, como otros proyectos igualmente, ¿no? La cultura pueda ser, ¿no? Un referente, ¿no? De todas las personas, empezando por darle, conocer, ¿no? Lo que le gusta, como tú bien dices, ¿no? Así es eso. En Así nombre es. de la Confederación Internacional del Libro, agradecemos la participación de Leandro Murciego por esta increíble conferencia. El escritor es más lo que lee y piensa que lo que escribe. Muchas gracias, Julio, por la organización, bueno, a tu colectivo cultural Alas por el Mundo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, César. Y aquí estamos dándole alas al mundo a través del arte y la cultura. Muchas gracias, Leandro. A ustedes.